Él vive. ¿Quién vive? Cristo vive. Y es una tremenda realidad la que tenemos nosotros, los creyentes. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? Buena pregunta. ¿Es simplemente un hecho del pasado con relevancia a este año actual, en que lo celebramos por tradición, porque así nos enseñaron? ¿Por qué digo esto, hermano? Muchas personas ven el domingo de resurrección como una ocasión para vestirse con ropa nueva, chic, con bonita ropa. Diría con ropa elegante y de esta manera venir a la iglesia. Es más, muchos vienen también a celebrar la tumba vacía y después siguen viviendo una vida como si nada hubiera pasado. ¿Será eso resurrección de Cristo? Solamente lo celebramos el día de hoy, pero mañana me olvidé, ya no, ya pasó. ¿Sabe usted? Aquellos que no tienen esa ligadura o no están ligados a Cristo, tienen este tipo de celebración. Más que nada es una costumbre, es una tradición que ellos hacen. Pero qué bueno que nosotros tenemos una tremenda diferencia, porque en su palabra el Señor nos enseña. ¿Es cierto eso? Ya que no vinimos personalmente al Cristo resucitado después de haber sido sepultado, imaginarse lo que fue aquella mañana de la Pascua para nosotros es difícil. ¿Cómo se sentiría el corazón de María al entrar a esa tumba y ver que a su Señor había robado el cuerpo? Que en esa emoción ella que dice, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? Cuando realmente el que venía y era la presencia del Cristo vivo, confundió tal vez con el hortelano. Esto sí que es apoteósico y difícil. O aquellos hombres que antes de la crucifixión lo seguían de lejos. ¿Cómo estaban ahora? Tal vez desmoralizados, tal vez meditabundos, tal vez tristes. Hermano, corremos el riesgo de no darle importancia a la resurrección de Cristo cuando nosotros también tomamos actitudes como pudieron haber tomado estos primeros apóstoles. Cristo es resurrección. Cristo es vida y vida eterna. Se ha leído un pasaje precioso, que es 1 Corintios. Es interesante cuando el apóstol Pablo dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Tómelo eso usted con conciencia, analice. Y si Cristo no ha resucitado, dice, vana, no vale nada. Es nuestra predicación. Y vana también nuestra fe. ¿De qué sirve si Cristo no ha resucitado? ¿A quién seguimos? Aún más dice, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, acá podemos ver que el apóstol Pablo nos da una idea de la importancia de la resurrección de Cristo. Una importancia tremenda al referirse a lo que habría sucedido si no hubiera resucitado. ¿Qué hubiera pasado con esos hombres, esos primeros apóstoles? ¿No serían tema de mofa, de burla? ¿Estar ahí señalándolos? Nuestra celebración de la Pascua sería una gran mentira y nuestra fe tampoco tendría valor. Seríamos todos nosotros afectados. Lo peor de todo sería que todavía llevaríamos la culpa del pecado, cada uno de nosotros. Eso es lo peor. Estaríamos llevando hasta este momento, si Cristo no hubiera resucitado, la culpa de mi maldad, la culpa de mi pecado. Y estaríamos sin ninguna esperanza de perdón. Van saliendo todas
las cosas negativas que podrían venir a nosotros. No tendríamos salvación o vida eterna si Cristo no hubiera resucitado. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Él vive. ¿Y por qué Él vive? Es que nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia mañana. En medio de todo, hermano, yo le doy gracias a Dios porque Cristo murió por ti y por mí. Sin la resurrección, crea usted, la Pascua sería una gran mentira. Nuestra fe no tendría valor y la muerte del Señor no habría logrado nada. Es por eso que la Pascua es una razón maravillosa para celebrar, porque Él vive. Nosotros debemos celebrar como creyentes, identificándonos por nuestra maldad y por esa limpieza que el Señor ha hecho al morir en la cruz por ti y por mí. Hermanos, Jesús murió en lugar nuestro para pagar una deuda que a nosotros nos costaría carísimo y que no hubiéramos podido pagar. Entonces vemos acá que su resurrección demuestra que el Padre Celestial quedó satisfecho por el sacrificio que hizo. Nuestro amante Padre quedó satisfecho por lo que hizo Cristo. Y lo consideró, ¿qué cosa? Suficiente para el perdón de nuestros pecados. Como lo declara en 1 Corintios 15, los versículos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que en la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, dice las Escrituras. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bendito sea el Señor por esta porción. En esencia estamos nosotros mostrando la naturaleza de Dios. Con un corazón compasivo y bondadoso y humilde y manso y paciente, cuando vemos que esta realidad se hace efectiva, hermano, en nuestras vidas. Sobre todo yo quería mostrar acá 3 cosas hermosas en que pensar con la resurrección de Cristo. Primero, la resurrección de Jesús nos ayuda a nosotros a vivir, ¿cómo? Derrotados. Victoriosamente, de victoria en victoria todo el tiempo. ¿Qué importa que vengan los problemas a nuestra vida? ¿Qué importa que vengan las enfermedades? ¿Qué importa que vengan las situaciones difíciles? Somos victoriosos en Cristo Jesús todo el tiempo. Y si el Señor permite pruebas a tu vida, es porque eres victorioso cuando te identificas con Él. ¿Qué importa lo que estés pasando? No tires la toalla. En Jesús eres victorioso. En ese sentido, todos los que acudimos a Jesús para salvación, nacemos, hermanos, mediante esa resurrección de nuevo. Un día vamos a cerrar los ojos, pero un día también vamos a ser levantados con Él, porque somos victoriosos. Jesús se ha hecho esa transfusión de sangre en nuestra vida, para que tengamos también vida y vida en abundancia. Qué importante es que en las Escrituras encontramos personajes que estuvieron también en aquella hora negra. Ese Pedro que lo seguía de lejos, ese Pedro que 3 veces lo negó, pero ahora vemos a este Pedro que dice algo especial. ¿Por qué? Porque él experimentó una gran desesperanza al ver a su amigo, a Jesús, a su maestro, a su Mesías, en medio de un patio, humillado, burlado y finalmente clavado en la cruz. Él dice, según su gran misericordia, nos hizo renacer ¿a qué? A una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ahora vemos a este Pedro, a este hombre cambiado. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro 1:3. El Señor en su muerte y en su resurrección nos hizo a nosotros renacer a esta esperanza viva. Así que usted no sigue a un Dios muerto, sigue a un Dios vivo. El Señor Jesús, cuando murió, Pedro, sin lugar a dudas, se sentía perdido, tal vez atolondrado,
Por eso dice que lo seguía de lejos. Pero qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Que nunca tuvo nada contra ellos, porque cuando Él se presenta victorioso, entra y le dice, bienaventurados, tóquenme. Y sobre todo cuando le dice a una de estas mujeres, vaya y dígale a Pedro que me espere. Eso lo declaran los evangelios. El Señor tuvo un encuentro especial con Pedro. Sin embargo, hermanos, 3 días después de la resurrección, todo cambiaría. Al ver a este Jesús, todo cambia. Nosotros también tenemos la naturaleza pecaminosa y somos débiles. De repente podríamos haber caído también en aquella desilusión que realmente robaron el cuerpo del Maestro. Pero vemos que no, hermanos, la resurrección de Jesús garantiza que Dios cumplirá sus promesas hechas a sus hijos que son fieles. Eso grábeselo usted. La resurrección de Jesús no garantiza eso, que nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia. Una tremenda garantía que tenemos. Además, saber que Él está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Nosotros podemos abandonar como aquel episodio de estos hombres que huyeron todos. Pero tenemos esa garantía de que el Señor nunca nos va a abandonar. Y para animarnos y mantenernos a paso firme, incluso en épocas sombrías en las que pasamos. Hagamos siempre conciencia, hermano, la resurrección de Jesús debe de ayudarnos siempre a nosotros a vivir victoriosamente todo el tiempo, en todas circunstancias que estemos pasando. Vemos también acá la resurrección de Jesús nos limpia del pecado. Antes cantábamos un himno parecido. Lo sé, que Cristo Jesús murió por mí. Hermanos, debido a la resurrección, Jesús nos da el poder de obtener, como digo, victoria y más victoria sobre el pecado. Antes cantábamos, ya tengo la victoria, pues Cristo me ama. Y cantamos y cantamos y cantamos, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y debido a la resurrección podemos considerarnos nosotros, ¿qué? Muertos al pecado. Hagamos conciencia, hermanos. Estamos muertos al pecado por esa victoria que tuvo Jesús en la tumba. Pablo dice respecto en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Está haciendo conciencia usted de que está muerto al pecado? O terminado este servicio, digamos, de adoración, de alabanza, de predicación, mañana lunes continúo con mi viejo hombre. La diferencia entre nosotros y el mundo es grande. Hemos sido comprados con sangre preciosa de Jesús. Esto no entiende el mundo, hermanos, pero nosotros sí. Qué hermoso que Pablo nos dice eso, ¿no? En Romanos 6:11. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado. Conciencia. ¿Cómo debes de considerarte, hermano? Muerto al pecado. Y no queda ahí. Y dice, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todo lo que hagas para la gloria de Dios. Todo, hermano. Si hemos muerto al pecado, aceptando a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tendremos la vida resucitada de Cristo dentro de nosotros. Y a veces nosotros no tomamos esta realidad como algo que ya es. Ni el pecado, ni la muerte volverán a ser jamás un amo en nuestra vida. Yo no quiero que mi amo sea esa naturaleza pecaminosa todo el tiempo. Bendito sea Dios, hermano, que todos nosotros tenemos la presencia del Señor Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, para poder arrepentirnos, porque si no caemos de palabra, caemos de pensamiento o caemos de hecho. Todos fallamos. Todos estamos destituidos de la presencia de Dios, pero Dios nos da la oportunidad. Esto es hermoso. Y también tomar conciencia, hermano, que Él vive
y la muerte ha quedado derrotada, porque Él nos da vida eterna con Él en el cielo. Ya nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, donde un día van a poder pasar lista y de Verónica, y ella dirá presente, Edwin presente, Stephanie presente, y cada uno de nosotros, hermano, presente. Tenemos la certeza. Qué triste sería que no esté el nombre de uno. Ay, Dios. Pero nosotros tenemos victoria ya alcanzada en Cristo Jesús. Tenemos que tener conciencia. El poder de la resurrección nos ayuda o nos debe de ayudar a vivir un estilo de vida que traiga honra y gloria al Señor. ¿Cuál es el estilo de vida que tengo? ¿Parecido a la del mundo? Debe ser completamente diferente. Mi testimonio, desde que me levanto hasta que me acuesto, debe ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque tengo el poder de la resurrección de Cristo en mí. Hagamos conciencia, hermano. No es una celebración cualquiera, como la celebra el mundo. No es una tradición. Es algo hecho para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Hasta que llegue ese día debemos de apropiarnos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Dice que ahora estamos viviendo periodo de gracia. Y todo lo que le pedimos a Dios en nombre de Jesús, dice que el Espíritu Santo lo puede hacer. Nos ayuda para someter a muerte todo pecado que pueda aflorar. Y a obedecer a Dios para su gloria. Ser obediente, amados hermanos. Tener el compromiso de servirlo al Señor con celo, con amor. ¿Cuánto de su tiempo de las 24 horas usted le dedica al Señor? Tal vez algunos me digan, no, hermano, yo vengo todos los domingos. Hermanos, tenemos que tener conciencia de estar siempre con Él todo el tiempo. Es como cuando estamos unidos a nuestra esposa, a nuestro ser querido. Hay comunicación constante las 24 horas. Y así tiene que ser con Él. Qué bueno que Pablo nos dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, que ya no nos gobierna ni nos controla. Eso es cuando realmente nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo. Que el pecado ya no tiene valor sobre mi vida, porque estamos bajo la gracia. ¿Dónde lo declara? En Romanos 6:14. Hermanos, antes que viniéramos a Cristo, dice que el pecado tenía un yugo asfixiante en nuestras vidas. Y no podíamos hacer más que servir al esclavo, como esclavos obedientes al pecado. Pero bendito sea Dios, que Juan 3:16 lo declara. ¿Recuerdan esa porción? Que de tal manera Dios, ¿qué ha hecho? Amó al mundo. ¿Y a quién dio? A su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice, nuestro viejo hombre fue crucificado conjuntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que declara en Romanos 6:6. Y toda esta epístola que Él nos pone delante de nosotros, hermano, para poder reflexionar qué es lo que ha hecho Cristo por ti y por mí. El tercer punto que quiero ver es la resurrección de Jesús, que asegura nuestra posición correcta ante Dios. Podemos decirle ahora, Abba Padre, papito lindo, poner una comunión con Él. Y siempre tenemos acá al apóstol Pablo en Romanos 4:25. Dice que Jesús fue resucitado para nuestra aflicción, para nuestra justificación, perdón. ¿Para qué fue Él resucitado? Para nuestra justificación. ¿Quién nos justifica? Cristo Jesús. Nosotros no podemos hacerlo. Cuando Dios lo resucitó, estaba afirmando la obra que su Hijo estaba haciendo a favor de nosotros. Recuerden en aquella hora, cuando Cristo moría, y dice que toda esa carga, ese peso caía sobre Él. Y Él, en ese momento, Cristo le dice, Señor, hágase conmigo tu voluntad. Si es posible, pase esta copa.
Era la copa de ira que estaba cayendo sobre él y que en ese momento Cristo estaba recibiendo. Tal vez porque Dios estaba volteándose o dando la espalda al pecado de nosotros y no a Cristo. Hermanos, tenemos que hacer conciencia. Estaba aseverando que esta obra estaba completa y que la pena por el pecado quedó pagada y por consiguiente nosotros ya no teníamos por qué morir. ¿Está haciendo conciencia de la resurrección de Cristo? De toda esta trama que se ha realizado a favor de nosotros. Hermanos, qué bueno que en las Escrituras tenemos respuestas. Hebreos 1:3 declara: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, dice que Jesús se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Qué hermoso es ver a nuestro Señor resucitado. Qué hermoso es nosotros poder reflexionar en la palabra de Dios, hermanos, y poder ver que el Señor sí tiene un control hermoso en nuestras vidas y que un día nosotros también vamos a estar con Él. Jesús se sentó a la diestra de Dios porque su obra estaba completa. Finalmente, puesto que Dios lo resucitó al Señor, Él nos resucitará también a nosotros. ¿Cree usted en esa promesa? Que lo declara Romanos 6:14. Y aquel que resucitó al Señor Jesús, dice su palabra, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará juntos a su presencia. Lo podremos ver cara a cara, podemos verlo a nuestro Señor. Y eso está en 2 Corintios 4:14. Toda la Escritura habla acerca de lo que este Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Amados hermanos, quiero concluir que en la resurrección de Jesús vemos un cuadro que a nosotros nos espera. ¿Y qué es lo que nos espera? Estos 3 puntos. Vivir una vida victoriosa. Segundo, que nos limpia de todo pecado y nos asegura nuestra posición delante de Dios. Quiero terminar diciendo que durante la fiesta de los primeros frutos en el Antiguo Testamento, los israelitas debían de traer las primicias de la siega, ¿recuerdan? De la cosecha de cebada a quien al sacerdote. Dice, como símbolo de su confianza en que el Señor haría sobreabundar el resto de la mies. De la misma manera, Jesús es el primer fruto de la resurrección. Recuerde usted eso, Jesús es el primer fruto de la resurrección. Y así también demuestra que podemos tener confianza absoluta en Él, cuando Él ha de resucitar a los muertos. Yo no sé si estaremos nosotros, yo no sé si estaremos vivos, pero Él va a resucitar. Y también lo declara su palabra en 2 Corintios 15:20. Hermanos, cuando Cristo venga, seremos transformados. Nuestro cuerpo mortal será convertido en un cuerpo inmortal. Imagínese usted. Vale la pena entonces trabajar en la obra, tener siempre ese encuentro personal a través de la palabra, meditarla todo el tiempo, exhortarnos cada uno de nosotros, animarnos a seguir esta carrera que ha sido trazada. Sí vale la pena. Mientras tanto, entonces, amados hermanos, vivamos la resurrección de Cristo, porque nosotros no seguimos a un Dios muerto, sino a un Dios 3 veces santo y a un Dios vivo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos honra y gloria esta tarde por tu palabra, Señor, porque realmente, Señor, tú eres bueno. Es por eso que la Pascua para nosotros parece una razón maravillosa para celebrar. Jesús murió en nuestro lugar para pagar una deuda demasiado costosa que nosotros no pudiéramos pagar. Su resurrección, Padre, demuestra que tú quedaste satisfecho con este sacrificio. Gracias, Señor, por la victoria de Cristo sobre la muerte. Gracias, Señor, porque seremos resucitados y recibiremos una herencia imperecedera, reservada para cada uno de tus hijos allá en el cielo.
Gracias, Padre, porque esta esperanza nos permite regocijarnos cada día, incluso en medio de las pruebas y los sufrimientos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú quieres una iglesia firme. Tú quieres cristianos firmes. Tú quieres, Señor, que nuestra fe crezca como ese grano de mostaza en medio de pruebas, en medio de embates. Ayúdanos a servirte, Señor, con devoción. Yo te pido por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, para que podamos entender que tú venciste a la muerte y que la tumba está vacía, Señor, porque tú vives. Te alabo y te bendigo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.